Impactante revelación sacude el mundo del espectáculo. En las últimas semanas, una tormenta mediática ha comenzado a gestarse en torno a Annabelle, cuyo delicado estado ha escalado a niveles insospechados, no solo alimentado por rumores, sino también por acusaciones sólidas que ponen en riesgo su futuro legal. Inicialmente, las discusiones se centraban en incidentes menores, casi superficiales, que parecían más anécdotas pasajeras que verdaderos problemas. Sin embargo, el surgimiento de nuevo material evidencia un cambio de rumbo que amenaza con destruir su reputación pública de tal manera que incluso quienes están cercanamente ligados a su familia aseguran que, de no haberse hecho público este conflicto, seguiría desarrollándose en la esfera privada, sin ser captado por la prensa. Ahora, con la aparición de supuestas pruebas contundentes, la narrativa se complica enormemente, revelando una trama mucho más intrincada de lo que cualquier observador podría haber anticipado en un inicio. La inquietud entre los seguidores y detractores es palpable, ya que muchos se cuestionan las verdaderas motivaciones detrás de la difusión de este vídeo, que promete ir más allá del mero sensacionalismo. Al parecer, existen documentos, grabaciones y testimonios que respaldan reclamaciones específicas, e incluso se murmura sobre un informe médico solicitado por la jueza a cargo del caso, lo que sugiere que el conflicto no se limita a un simple intercambio de reproches en las redes sociales. La emergencia de estos indicios con un matiz forense o clínico confiere al asunto una seriedad formal que lo eleva por encima de los típicos enfrentamientos superficiales del mundillo rosa. En este contexto, la prioridad absoluta es desentrañar qué se presentará en el programa Alerta Rosa, que ha anunciado una entrega especial destinada a exponer pruebas inéditas relacionadas con Annabelle. Las interrogantes proliferan. ¿Estamos frente a delitos reales? ¿Se trata de una cuestión puramente económica o hay otros factores involucrados? Se habla de testigos dispuestos a declarar en un tribunal, así como de grabaciones que podrían implicar a Annabelle en situaciones comprometedoras. Reconocida por su participación en reality shows y apariciones en Alerta Rosa, Annabelle siempre ha estado bajo un intenso escrutinio público, pero el presente contexto establece un escenario de tensión inusitado. Las posibles repercusiones abarcan desde severas sanciones económicas hasta imputaciones de gran gravedad. El programa se compromete a contrastar todo el material disponible, evitando caer en meras especulaciones, lo que ha generado una expectativa máxima entre la audiencia. La notoriedad de Annabelle no solo se deriva de sus múltiples apariciones televisivas, sino también de su vinculación con uno de los clanes familiares más mediáticos de España, una constelación que ha mantenido a diario los titulares por sus conflictos, romances y disputas legales durante décadas. Este componente familiar añade una capa adicional al escándalo, alimentando las especulaciones de que podrían existir rencillas subyacentes de larga data, y que dicha denuncia o demanda no es más que la culminación de problemas acumulados a lo largo del tiempo. La magnitud del caso ha trascendido fronteras, ya que medios internacionales han comenzado a cubrirlo como un ejemplo del escrutinio implacable al que están sometidas las celebridades en la era de las redes sociales. El vídeo, cuya duración será suficiente para abordar de manera exhaustiva la controversia, se basará en 3 pilares principales de información. El primero se centra en la supuesta demanda presentada por un grupo de denunciantes meticulosos que han dedicado tiempo y recursos a recopilar toda clase de evidencias incriminatorias. Se menciona la existencia de imágenes y testimonios que demostrarían la implicación directa de Annabelle en actos que podrían constituir infracciones legales. De ser así, la defensa deberá enfrentarse a un proceso judicial que trasciende los habituales enfrentamientos televisivos para llegar hasta un tribunal real, con todas sus consecuencias inherentes. El segundo eje fundamental será la intervención de Miguel Temprano, un analista con amplia experiencia en conflictos mediáticos y judiciales de personalidades famosas. Él se encargará de desentrañar la validez legal de las acusaciones y de explicar si el dossier recopilado contra Annabelle posee la solidez suficiente como para sostenerse ante un juez. Su trayectoria en casos similares le otorga una credibilidad que añade un nivel de tensión al asunto. Se trata de un profesional directo y conciso. Si Temprano concluye que las pruebas son robustas, es probable que la situación se complique aún más. Por el contrario, si determina que el caso carece de fundamento, podría disiparse como una mera llamarada mediática sin consecuencias reales. En tercer lugar, la abogada especializada en derecho penal y mediático tomará la palabra para analizar el famoso informe médico que, según se rumorea, ha sido solicitado como parte de la investigación. Este documento podría alterar radicalmente la versión de Annabelle si evidenciara algún tipo de daño, agresión o elemento crucial para valorar la responsabilidad penal. A menudo,
Los informes médicos resultan determinantes en litigios de alto perfil, especialmente si describen lesiones físicas o secuelas psicológicas. Al mismo tiempo, se debate la posible vulneración de la intimidad en un caso tan mediático. La difusión de cualquier detalle clínico puede tener un impacto devastador en la opinión pública y en la estrategia de defensa. La abogada también abordará hasta qué punto la presión de los medios puede influir en el curso de la justicia, lo que resulta especialmente relevante cuando una figura tan popular está expuesta diariamente en las redes y en programas televisivos. Conviene enfatizar que este escándalo no se percibe como uno más de la crónica rosa. Desde hace años, la familia de Annabelle ha acaparateado los titulares por disputas económicas, amores tumultuosos y diferencias que se han hecho públicas en platós televisivos. Con la implicación de una demanda formal, la situación adquiere matices de gravedad jurídica que distan notablemente de las simples pugnas familiares televisadas. Todo se complica con la intervención de Internet. Twitter y otros espacios han sido escenario de teorías que incluyen fraudes, conspiraciones e incluso la presunción de que ciertos detalles están siendo manipulados para perjudicar a Annabelle. El debate en línea es feroz, con facciones que la defienden férreamente y otras que celebran la idea de desenmascararla para mantener el interés de la audiencia. Alerta Rosa estructura la información de manera estratégica, anunciando desde el inicio los principales cargos y evidencias para dejar claro que está en juego, y luego desglosando los detalles adicionales que refuerzan o debilitan cada acusación. Esto responde a la forma actual de consumo de contenido, donde muchos espectadores pierden interés si no perciben un gancho potente desde el primer minuto. Así, el programa revelará supuestos documentos, grabaciones y testimonios en dosis escalonadas, reservando un desenlace que incluirá las conclusiones de la abogada y de temprano. La intención es mantener al público enganchado hasta el final, lo que además genera una respuesta significativa en las redes sociales, donde los usuarios comentan y comparten teorías en tiempo real. Es sorprendente que haya surgido la idea de que algunos elementos de la acusación parecen anecdóticos, aunque se han magnificado hasta un nivel que roza lo absurdo. Supuestamente, hechos aduladores que, en apariencia, eran banales, han escalado de tal manera que ahora requieren la intervención de profesionales del derecho, lo que incrementa la curiosidad y el morbo del público. A ojos de muchos, esta dualidad entre lo trivial y la contundencia de la vía judicial es el ingrediente perfecto para generar audiencia. De confirmarse que la demanda incluye este tipo de detalles, podría desatarse una ola de reacciones encontradas. Algunos creerían que todo es un montaje, mientras que otros sostendrían que la verdad sale a la luz, sin importar cuán pintoresco parezca al principio. El fenómeno trasciende lo local. Medios internacionales han interpretado este caso como un ejemplo de la mezcla explosiva entre fama, redes sociales y demandas formales, donde cualquier persona con repercusión mediática puede encontrarse de repente frente a acciones que, de ser ciertas, la empujan a un proceso judicial de gran impacto. A menudo, el público subestima cuán fácilmente los conflictos personales pueden saltar de la esfera privada a la legal, especialmente si las partes implicadas optan por litigar en lugar de resolver discretamente sus disputas. El eco internacional indica que, de evolucionar hacia los tribunales, se establecería un precedente importante sobre cómo gestionar estas situaciones en la era digital. La postura de Annabelle ante la avalancha de acusaciones ha sido de total silencio, evitando declaraciones que podrían volverse en su contra. Se maneja la hipótesis de que, una vez Alerta Rosa muestre sus hallazgos, la implicada podría responder con su versión de los hechos o incluso con una contrademanda, prolongando el escándalo durante semanas o meses y alimentando las portadas y programas de corazón a los que Annabelle está acostumbrada, pero que ahora examinarán cada uno de sus movimientos con un filtro más riguroso. Sin embargo, su silencio también podría ser una estrategia coordinada con su equipo legal para evitar declaraciones que socavan la defensa. Por otro lado, la producción del programa asegura que su objetivo no es simplemente generar morboso interés, sino aportar datos verificados, afirmando contar con asesoría legal para no sobrepasar la línea de la difamación o la invasión de la privacidad. Explican que el resultado final quedará en manos de la justicia, pero reconocen que el papel de los medios en la formación de la opinión pública es innegable. Para el espectador, este factor es clave. Por un lado, se recibe la información ofrecida por el programa, y por otro, se genera una corriente de comentarios en redes que impacta realmente en la reputación de Annabelle, de modo que su imagen podría estar deteriorada incluso antes de que un juez determine cualquier veredicto. Además, existe un componente emocional significativo, ya que Annabelle ha expuesto durante años facetas de su vida privada y familiar, ganándose la simpatía de ciertos sectores y la enemistad de otros. El desgaste psicológico puede ser enorme,
especialmente si el informe médico revela aspectos delicados de su salud o la de alguien cercano. Ya se han visto casos en los que los famosos alegan daños psicológicos para reforzar su defensa o exigir indemnizaciones. En este sentido, el dictamen clínico mencionado en la última parte del vídeo podría inclinar la balanza, ya que un diagnóstico contundente sirve a menudo como prueba de que la presión mediática y las supuestas conductas denunciadas han generado un perjuicio real. La abogada especializada en derecho penal y mediático explicará cómo se pueden utilizar los informes médicos en una causa legal de tal magnitud, señalando si se han cruzado límites éticos o legales al difundir cierta información. Además, comentará si es posible que la acusación haya aprovechado la excesiva exposición mediática de Annabel para sustentar su querella. En conflictos tan mediáticos, existe la tentación de convertir cada detalle en un arma arrojadiza, sin considerar que la opinión pública a veces juzga antes de tener un dictamen oficial. En cuanto a los seguidores de Annabel, siguen cerrando filas para defender su inocencia, argumentando que siempre ha sido objeto de rumores infundados y que se busca destruir su carrera por envidia o resentimientos familiares. Por otro lado, hay voces que celebran la apertura de una demanda, considerando que es hora de que alguien la frene. La polarización está en marcha, y el programa del 28 de febrero de 2025 será sin duda uno de los eventos televisivos más comentados del año. La propia producción de Alerta Rosa alimenta la expectación, filtrando que al final se mostrarán pruebas nunca antes vistas, dejando al espectador la tarea de decidir si las acusaciones son justificadas o exageradas. Las consecuencias para Annabel podrían ser devastadoras. De confirmarse las denuncias, podría perder contratos publicitarios, ser marginada de ciertos espacios televisivos y enfrentar costos económicos y emocionales enormes. Sin embargo, en ocasiones, el público reacciona de forma impredecible, y hay celebridades que, tras un escándalo, resucitan con más fuerza mediática que nunca. Dependerá de si se demuestra la veracidad de las acusaciones y de cómo se maneje el proceso legal. Un litigio mal gestionado podría enterrar una carrera, mientras que historias de salvación y revalorización basadas en la empatía de la audiencia también son posibles. La emisión de Alerta Rosa se desarrolla en un entorno donde muchos critican la excesiva cobertura mediática de asuntos que podrían resolverse de manera discreta en los tribunales. Sin embargo, la realidad es que cuando una figura pública se ve involucrada en acusaciones de este calibre, la curiosidad del público se dispara y los medios, en busca de audiencia, empujan la narrativa al límite. Alerta Rosa se defiende asegurando que respetará el marco legal y no publicará datos confidenciales, más allá de las partes del informe médico pertinentes para entender la historia. No obstante, el simple hecho de presentar fragmentos de un documento clínico con las secciones más sensibles ocultas implica una invasión de la intimidad que años atrás hubiese sido impensable. Tampoco se puede ignorar el aspecto financiero. El interés masivo que despierta este escándalo conduce a un aumento significativo en la inversión publicitaria. Patrocinadores y anunciantes saben que millones de ojos estarán pendientes del estreno, lo que eleva los precios de los espacios publicitarios, planteando la eterna cuestión ética. ¿Se está explotando la desgracia o la polémica para obtener beneficios económicos? Desde luego, no sería la primera vez que el morbo reporta grandes beneficios económicos a un medio de comunicación. Todas estas dudas flotan en el aire mientras se aproxima el día de la emisión, aumentando la incertidumbre ante la falta de confirmación oficial por parte de Annabel. Cada hora aparecen más filtraciones en redes que podrían ser falsas o auténticas, y la audiencia navega entre teorías conspirativas y datos que tal vez sean ciertos, pero que nadie puede verificar sin la versión completa. Al final, la misión de Alerta Rosa es arrojar algo de luz sobre este caos informativo. Aunque es probable que la emisión aumente la polémica en lugar de disiparla, en los últimos minutos del programa, cuando la tensión alcance su punto álgido, se exhibirán supuestamente documentos e imágenes inéditas. La producción mantiene el secreto absoluto sobre qué se trata exactamente, pero se insinúa que se mostrarán conversaciones privadas, facturas o testimonios de personas muy cercanas a Annabel, capaces de confirmar o negar las acusaciones hasta ahora formuladas. En ese cierre, Miguel Temprano y la abogada penalista emitirán un veredicto personal sobre la consistencia jurídica del caso, subrayando los escenarios posibles: exoneración total, reparación económica o incluso la apertura de una causa penal que obligue a Annabel a responder ante un juez. El impacto de dichas revelaciones será inmediato. Las redes sociales reaccionarán en segundos, los portales de noticias actualizarán titulares y la familia de Annabel se verá forzada a posicionarse. Si las acusaciones resultan ser frágiles o poco fundamentadas, tal vez el episodio pase desapercibido rápidamente.
Pero si lo que se muestra confirma la solidez de la demanda, Annabel quedará en una posición muy complicada, enfrentando semanas de cobertura mediática y un horizonte judicial incierto. Mientras tanto, se espera una montaña rusa emocional para los espectadores, cuyo interés inicial se mantiene entre el escepticismo, la indignación y la empatía, pero que, conforme avanza el relato, varía sus sensaciones, siendo parte del atractivo de la farándula transformar conflictos privados en un gran espectáculo donde la audiencia actúa como un jurado colectivo. Sin embargo, detrás de esta dinámica, hay personas con sus propios miedos y ansiedades sometidas a la lupa pública y a las normas de un sistema legal que a veces se mueve con lentitud frente al vértigo de la opinión en línea. Con todo lo que ocurra, el 28 de febrero de 2025 será decisivo. Si las pruebas conducen a un proceso penal, el periplo de Annabel y quienes la rodean se verá eclipsado por citaciones, interrogatorios y la difusión masiva de cada novedad en la causa. Es una situación muy distinta a la habitual polémica televisiva, donde bastaba con un comunicado o un intercambio de acusaciones en directo. En los juzgados, la narrativa puede volverse completamente distinta y el foco mediático actúa como una espada de doble filo. Por un lado, amplifica el escándalo, pero por otro obliga a las partes a rendir cuentas con transparencia. Sin la capacidad de improvisar guiones teatrales, la emisión promete culminar mostrando partes del informe médico que podrían confirmar o desmentir aspectos cruciales del relato. Los productores han aclarado que respetarán la intimidad de terceras personas y solo exhibirán lo imprescindible para sustentar el caso. Esa estrategia de mostrar solo una parte del contenido seguramente dejará preguntas abiertas que podrán ser respondidas en futuras entregas del programa, alimentando aún más el interés por próximos episodios. Además, no se descarta que si el tema llega a juicio, aparezcan nuevos elementos que aún no han sido revelados. Por tanto, quienes sigan con atención el vídeo deberán permanecer atentos desde el inicio para comprender la magnitud de las acusaciones y quedarse hasta el final para descifrar cómo encaja la evidencia adicional en el rompecabezas de los hechos presentados. Todo dependerá de la imagen que quede grabada de Annabel. ¿Será vista como una víctima de persecución mediática o como alguien que presuntamente ha cometido actos reprobables y ahora enfrenta las consecuencias? Sin embargo, lo que sí parece claro es que tras el estreno, la historia seguirá su curso y probablemente abrirá un debate más amplio sobre la responsabilidad de las celebridades, el poder de la prensa y la erosión de la privacidad en la era digital. Los expertos no descartan que el caso sirva de precedente y refuerce la conciencia sobre el alcance de las redes y el costo de la fama. Muchos se preguntan si Annabel tuvo control sobre la situación en algún momento o si, por el contrario, la maquinaria mediática la alcanzó inesperadamente, dejándola a merced de quienes buscan aprovechar cualquier error para derribarla. Podría marcar un antes y un después en la crónica social, ejemplificando cómo una figura habitual en los focos de entretenimiento pasa de ser protagonista de historias ligeras a enfrentar serias acusaciones legales, con un público ansioso por cada detalle. Mientras tanto, el público se divide entre la compasión y la condena, y los foros arden con comentarios que van desde la burla hasta el ferviente apoyo. En última instancia, la valoración real dependerá de la solidez jurídica de la demanda y de la credibilidad de los testigos. No son pocas las veces que se anuncian bombas mediáticas que terminan disipándose cuando salen a la luz hechos que relativizan o desmontan la acusación. Sin embargo, también existen precedentes de escándalos que empiezan con rumores y terminan con veredictos contundentes. Sea cual sea el desenlace, se definirá en torno a pruebas concretas, grabaciones, documentos, exámenes médicos y testimonios. Mientras la atención se centra en Annabel, no hay que olvidar que cualquier persona cercana a ella podría verse arrastrada al escenario judicial, ya sea como testigo o como parte afectada. El posible impacto en su entorno familiar es un tema aparte, pero no menos dramático, ya que las divisiones internas podrían intensificarse y los medios de comunicación reproducir cada choque en tiempo real. Todos estos elementos convierten la próxima emisión de Alerta Rosa en un hito televisivo, preparada para enganchar a la audiencia con la promesa de respuestas claras y revelaciones que podrían transformar la percepción pública de la protagonista. En definitiva, se aconseja a la audiencia que preste atención desde el comienzo para no perderse los detalles clave de la acusación y que permanezca hasta el final para entender cómo encaja el informe médico y el material inédito en esta compleja trama. Lo más probable es que, lejos de resolver la polémica, el programa genere un nuevo capítulo en la historia de una celebridad que ha experimentado de todo en la televisión, pero que ahora enfrenta la prueba más difícil de su carrera mediática. Podría ser el inicio de un prolongado litigio. Si la demanda resulta ser endeble, podría ser un episodio más que se olvida rápidamente,
pero serán decisivos los próximos días para el futuro de Annabelle. El público, por su parte, espera con ansias un desenlace que promete no dejar a nadie indiferente.